A oscuras. Rivelin Hall, una antigua mansión situada en medio de un extenso parque, a unos 5 kilómetros de Sheffield, era la residencia de Lord Fulbridge. Rivelin Lodge, que daba a la entrada del parque, era la residencia del agente de Lord Fulbridge, el señor Stewart, quien había convertido una de las habitaciones en una oficina donde, con la ayuda de un empleado, realizaba sus múltiples gestiones. Un sábado por la mañana, el señor Stewart entregó a su empleado una considerable suma de dinero y le encargó que la llevara a Sheffield y la ingresara en el banco. El empleado, cuyo nombre era Gainsford, se marchó en bicicleta. Pero el dinero nunca se ingresó en el banco, y desde el momento en que Gainsford desapareció, al doblar la curva del camino, se perdió todo rastro de él. Y aunque el asunto estaba en manos de la policía, desde el mismo mediodía del sábado, el martes por la noche aún no se había obtenido ninguna noticia del empleado desaparecido. Solo dos teorías parecían encajar en el caso. Una era que Gainsford se había fugado con el dinero, la otra, que lo habían interceptado en el camino a Sheffield y que lo habían secuestrado o asesinado para robarle el dinero. El señor Stewart y la policía se inclinaban por la primera teoría, Lord Fulbridge por la segunda. Puedo reconocer a un hombre honesto cuando lo veo, dijo, y nada me haría creer jamás que Ralph Gainsford es un ladrón. Estas palabras se pronunciaron alrededor de las 8 de la noche del martes, en el despacho de Lord Fulbridge, en Rivelin Hall. El despacho era una pequeña habitación en la planta baja, con una antesala contigua aún más pequeña. Se calentaba con radiadores eléctricos, y por la noche se iluminaba con una lámpara eléctrica que colgaba suspendida desde el techo. En el momento en que Lord Fulbridge pronunció las palabras antes mencionadas, él y el señor Stewart estaban sentados en sendos sillones, discutiendo el misterio de la desaparición de Gainsford. La ventana del estudio, que daba al parque, estaba oculta por gruesas cortinas oscuras. La puerta que comunicaba el estudio con la antesala estaba ligeramente entreabierta. La otra puerta, que daba del estudio al pasillo exterior, estaba cerrada. La luz eléctrica, como era de esperar, brillaba con toda su intensidad. Estoy de acuerdo con su señoría, dijo el señor Stewart, en que Gainsford siempre pareció ser un tipo honesto, pero me parece que la única explicación posible. Sus siguientes palabras fueron interrumpidas por la entrada del mayordomo, con varias cartas para Lord Fulbridge. Entre ellas, había un paquete, que había sido envuelto en una hoja de papel grasiento, atado con un cordón de zapato, y escrito, al parecer, con tinta roja. Lord Fulbridge arrancó el envoltorio, y extrajo lo que contenía. Era un ejemplar del periódico Answers. Al abrirlo al azar, notó de inmediato que docenas de letras impresas en la página estaban subrayadas con un pequeño guión, aparentemente en tinta roja. La mayoría de las demás páginas estaban marcadas de manera similar. De repente, se le ocurrió una idea. Estaba mirando la última página marcada, y empezó a deletrear las letras subrayadas en rojo. Debe actuar rápidamente, su respetuoso Gainsford, deletreó. Stewart, gritó Lord Fulbridge. Este es un mensaje de Gainsford. Evidentemente, lo han secuestrado, y ha recurrido a este ingenioso método para comunicarse conmigo. Mire, observe estos guiones bajo las letras. Al principio pensé que eran de tinta roja, pero no lo son. Son de sangre. Sin duda, Gainsford ha sido secuestrado. Al no tener otro medio para comunicarse conmigo, consiguió un ejemplar del periódico Answers y un sello. Probablemente se pinchó el dedo, quizá con el alfiler de su corbata, y escribió este mensaje con su sangre, marcando las letras. Luego envolvió el diario en esa hoja de papel grasiento, lo escribió de la misma manera que había marcado las letras, lo ató con el cordón de su bota, le pegó el sello, y con toda probabilidad, lo arrojó por la ventana de la habitación donde está prisionero. Creo que está usted en lo cierto, dijo el señor Stewart. Ahora, veamos el resto del mensaje.
Lord Fulbridge se sentó en su escritorio, que estaba justo debajo de la lámpara eléctrica. El señor Stewart se colocó detrás de él, y miró por encima de su hombro. «Esta es la primera página que contiene letras marcadas», dijo Lord Fulbridge, dejando el periódico abierto sobre el escritorio. «Como puede ver, la primera letra subrayada es la M, y la siguiente es la I. Sígame, y corríjame si me equivoco. Mi señor, esta es la única manera de informarle que fui reducido y secuestrado, el sábado por la mañana, por dos hombres que actuaban bajo las órdenes de». De pronto, el disparo de un revólver resonó en la habitación. La bala impactó contra el cable de la luz eléctrica, seccionándolo, y la habitación quedó sumida al instante en una oscuridad total. El señor Stewart lanzó un grito de alarma, y apenas lo había pronunciado, cuando una mano golpeó a Lord Fulbridge en la cabeza, haciéndolo caer de la silla. Acto seguido, la misma mano que lo había golpeado, arrebató el ejemplar de Answers del escritorio, y se oyeron pasos que se dirigían a la antesala. «Ya le veo», gritó el señor Stewart. «Se dirige a la antesala. Vamos tras él». Lord Fulbridge se puso de pie a toda prisa. Oyó los sonidos de una lucha encarnizada en la antesala, seguidos de un fuerte golpe, y el sonido de una ventana que se abría. En ese mismo instante, el mayordomo y un par de lacayos, alarmados por el disparo del revólver, irrumpieron en el estudio. «Vayan a la antesala, deprisa», rugió Lord Fulbridge. «Algún canalla ha». El resto de la frase quedó ahogado por un grito de excitación del señor Stewart. «Ha saltado por la ventana. Se está escapando. Síganme, rápido». Con Lord Fulbridge a la cabeza, el mayordomo y los dos lacayos irrumpieron en la antesala. Para entonces, el señor Stewart ya había saltado por la ventana abierta y corría a través del oscuro y desierto parque. «Síganme. Síganme». Le oyeron gritar. Lo siguieron, pero lo perdieron de vista en la oscuridad. Lo llamaron, pero no obtuvieron respuesta. Finalmente, tras conseguir linternas, lo encontraron inconsciente al pie de un árbol, en uno de los rincones más apartados del parque, con una fea herida en el centro de la frente. Lo llevaron de vuelta a la mansión, lo acostaron y mandaron llamar al médico. Y el miércoles por la mañana, mientras la policía confesaba su incapacidad para esclarecer este nuevo giro del misterio, Lord Fulbridge telegrafió a Sexton Blake. El señor Stewart estaba consciente cuando el detective llegó el miércoles por la tarde, y respondió sin problemas a todas sus preguntas. «Yo estaba de pie detrás de Lord Fulbridge», dijo, mirando por encima de su hombro, y observándolo descifrar el mensaje de Gainsford. De repente, una bala de revólver silbó junto a mi oído, y cortó el cable de la luz eléctrica. El hombre que disparó debía estar en la antesala, cuya puerta estaba ligeramente entreabierta. De hecho, sé que estaba en la antesala, porque vi claramente una figura oscura salir corriendo de allí, tirar a Lord Fulbridge de su silla, agarrar el ejemplar de Answers y regresar corriendo a la antesala. Lo perseguí, continuó, y lo alcancé justo cuando iba a abrir la ventana de la antesala. Tras un forcejeo breve pero intenso, me derribó, abrió la ventana y saltó fuera. Corrí tras él, y lo alcancé en el lugar donde me encontraron después, pero cuando intenté sujetarlo, me propinó un fuerte golpe en la frente con su revólver. Después de eso, no recuerdo nada más. Sexton Blake solicitó a Lord Fulbridge que lo acompañara al estudio. Allí, hizo un descubrimiento que pareció brindarle una gran satisfacción. La bala que había cortado el cable de la luz eléctrica se había incrustado en el techo, justo delante del escritorio, mientras que la puerta de la antesala se encontraba a la derecha del mismo. Si el hombre que disparó anoche estaba en la antesala, le dijo a Lord Fulbridge, ¿en qué lugar esperaría usted que se alojara la bala después de cortar el cable de la luz eléctrica? ¿Quizá en la pared opuesta? No necesariamente, dijo Lord Fulbridge.
Si disparaba hacia arriba, la bala, tras cortar el cable, podría quedar incrustada en el techo. Sí, es posible, repuso Blake. Pero, ¿en qué parte del techo se alojaría? Recuerde que el cable colgaba en el centro de la habitación, y la puerta de la antesala está a la derecha. Es cierto, exclamó Lord Fulbridge. La bala debería haberse alojado en alguna parte del techo, a la izquierda del cable. Sin embargo, quedó incrustado en el techo, delante del cable, dijo Sexton Blake. Si las leyes de la mecánica sirven de algo, esto demuestra que el disparo lo efectuó alguien que estaba detrás de usted. Pero eso es imposible, protestó Lord Fulbridge. No había nadie detrás de mí, excepto el señor Stewart. Exacto, exclamó Sexton Blake. Ahora, muéstreme el lugar donde encontraron al señor Stewart. Esto ocurrió al pie de un árbol, en uno de los rincones más apartados del parque. Cerca se encontraba la boca de un pozo, antiguo y en desuso. El detective examinó la superficie del suelo, al pie del árbol, y también en las inmediaciones del pozo. Entonces, para sorpresa manifiesta de Lord Fulbridge, sugirió que volvieran a la mansión, a buscar una cuerda larga. Una vez que consiguió la cuerda, el detective ató un extremo al tocón de un árbol cercano, y dejó caer el otro en el viejo pozo. Luego, se deslizó por la cuerda hasta el fondo del pozo, y al poco rato, logró salir. Bueno, ¿qué ha encontrado?, preguntó Lord Fulbridge. Esto, contestó Sexton Blake, y le entregó a su señoría el ejemplar extraviado de Answers. Desde el primer momento, dijo Sexton Blake, sospeché que fue el señor Stewart quien disparó anoche, y quien robó ese ejemplar de Answers. Su relato de los hechos no hizo sino confirmar mis sospechas, y en el instante en que entré en el estudio, y vi el agujero en el techo, mi teoría se convirtió en una certeza. Porque la bala que había hecho ese agujero en el techo, claramente había sido disparada por alguien que estaba detrás de usted, y la única persona que estaba detrás de usted en ese momento, era el propio señor Stewart. Fue Stewart, sin duda alguna, quien orquestó el secuestro de Gainsford, el sábado por la mañana, continuó. Cuando usted recibió anoche ese ejemplar de Answers, y anunció que contenía un mensaje de Gainsford, el señor Stewart decidió a toda costa impedirle leerlo. Se colocó detrás de usted, y en el momento crítico, sacó un revólver, disparó al cable de la luz eléctrica, y sumió el estudio en la oscuridad. Luego, le golpeó en el costado de la cabeza, y le tiró de la silla, tras lo cual, arrebató el ejemplar del periódico del escritorio, y le gritó que había visto a un hombre, huyendo hacia la antesala. Acto seguido, entró corriendo en la antesala, fingió forcejear con el ladrón, abrió la ventana, y salió de un salto, gritando que el ladrón escapaba. Cuando saltó por la ventana, aún tenía el periódico en la mano. Su primer objetivo, por supuesto, era deshacerse de él. Evidentemente, conocía la existencia de aquel viejo pozo, y no me cabe la menor duda de que su intención era arrojar el periódico al pozo, y luego regresar a Rivelin Hall, para avisarle de que el ladrón había escapado. La primera parte de su plan se llevó a cabo con éxito. Llegó al pozo y arrojó el periódico dentro. Sin embargo, para su desgracia, tropezó con una enredadera mientras corría de regreso, cayó de bruces, se golpeó y quedó aturdido. Esa es la explicación de la herida en medio de su frente. Ahora que hemos recuperado ese ejemplar de Answers, concluyó Sexton Blake, solo nos queda descifrar el resto del mensaje de Gainsford, y el misterio quedará resuelto. Blake tenía razón. Al llegar a la mansión, el detective y Lord Fulbridge se dirigieron al estudio, donde descifraron el mensaje completo de Ralph Gainsford. En él, Gainsford decía que había sido secuestrado por dos hombres, bajo las órdenes del señor Stewart, y que estaba retenido en una casa de Scotland Street. Siguiendo el consejo de Blake, Lord Fulbridge no le dijo nada al señor Stewart sobre lo que habían descubierto. Al día siguiente, se dirigieron en coche a la comisaría de Sheffield,
y mostraron el periódico con las letras marcadas al jefe de policía. Menos de media hora después, un grupo de agentes irrumpía en la casa de Scotland Street y rescataba a Ralph Gainsford, mientras otro agente procedía a la detención del señor Stewart. Ya liberado, Gainsford les explicó que había descubierto que el señor Stewart había estado falsificando las cuentas de la finca durante varios años, robando así a Lord Fulbridge considerables sumas de dinero. Además, según dijo, también había descubierto que Stewart planeaba quedarse con la totalidad de los alquileres de los arrendatarios de su patrón, que debían pagarse el miércoles, y zarpar hacia Argentina el jueves, con sus ganancias ilícitas. No descubrí este último hecho hasta el sábado por la mañana, continuó Gainsford, y tenía la intención de entrevistarme con su señoría, y contarle lo que había descubierto, al regresar de Sheffield, tras depositar el dinero en el banco. Por desgracia, el señor Stewart sospechaba que yo conocía su juego, y había acordado con 2 hombres contratados por él, que me asaltaran de camino a Sheffield, me secuestraran y me mantuvieran prisionero, hasta que él estuviera a salvo fuera del país. Gainsford concluyó su relato, explicando cómo lo habían llevado a una casa en Scotland Street, donde lo habían retenido todo ese tiempo. Esa misma noche, Sexton Blake regresaba a Londres, con un cheque en el bolsillo y la satisfacción de otro caso resuelto. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.